Buenas tardes, bienvenidos a esta clase sobre XML. En esta clase vamos a ver qué es el lenguaje de marcas XML, cómo funciona y para qué nos puede servir. XML, para los que no sepáis, es un lenguaje de marcas similar a HTML en su estructura y sintaxis, que al contrario de HTML no está pensado tanto para hacer páginas web, sino para hacer bases de datos. Poder guardar información en archivos XML. Así que ahora vamos a hacer algunos ejercicios de eso, para que veáis cómo funciona. Como entorno de desarrollo podéis utilizar cualquier editor de texto. Podéis utilizar Visual Studio porque es lo más cómodo y además hay una extensión que ahora veremos. Pero podéis utilizar hasta el bloc de notas, no hay ningún problema. Eso sí, el archivo tiene que ser .xml. Al igual que los archivos que utilizamos en HTML eran .html, este tiene que ser .xml. Vale. Un archivo XML es un lenguaje XML es un lenguaje de marcas, como ya he dicho. Es decir, las etiquetas van a ser, va a haber etiquetas de apertura y de cierre, como en HTML. Los que hayáis visto ya HTML os sonará todo mucho. Cualquier etiqueta que utilicemos en XML, podemos llamarlas como queramos, pero cualquiera va a tener una etiqueta de apertura y otra de cierre. Una etiqueta de apertura es así, mientras que una de cierre es esta de aquí. El archivo XML, los datos van a ser lo que pongamos entre estas dos etiquetas, entre la de apertura y de cierre, que están con estos simbolitos, y la de cierre la indicamos con esta barra, justo después del símbolo. Todo lo que pongamos entre esta etiqueta de apertura y esta etiqueta de cierre será la información que detectará nuestro archivo XML. Normalmente pondremos el nombre de la etiqueta global, la etiqueta que va a cubrir todo el archivo, un nombre que especifique qué clase de archivo va a ser este. Si fuese un archivo donde vamos a guardar libros, le llamaremos biblioteca. Si es un archivo donde vamos a guardar el carrito de la compra del supermercado, pues podríamos llamarle carrito. En este caso, voy a hacer un archivo donde vamos a guardar series de televisión. Y entonces, esta etiqueta de apertura y esta etiqueta de cierre, vamos a llamarles series. Todo lo que pongamos entre esta etiqueta de apertura y esta de cierre pertenecerá, el archivo XML lo entenderá como datos de series y lo entenderá como tal. Dentro de esta etiqueta series vamos a poner otra etiqueta. Esta etiqueta se va a llamar serie en singular. Dentro de la etiqueta global, esta etiqueta que abarca a todo el archivo XML, desde el principio hasta el final, vamos a ir poniendo las unidades, los objetos que nos interesa guardar. Esos objetos van a ser series de televisión. Entonces, si queremos guardar una serie, pondremos una etiqueta de apertura y otra de cierre de serie. Si queremos guardar dos series, pondremos después de la etiqueta de cierre de la primera serie una segunda etiqueta de apertura con una segunda etiqueta de cierre. Dentro de esta lista de series que estamos guardando, todo lo que guardamos entre estas dos etiquetas va a ser una lista. Vamos a guardar primero una serie y luego otra. Y si queremos una tercera, pues después de la etiqueta de cierre ponemos la tercera.
Aquí tenemos en la lista, en nuestro archivo XML, 3 series, sin ningún dato de momento, pero hay 3 objetos, 3 unidades de serie. No tenemos ningún dato sobre él, pero existen, están creados. Todo lo que pongamos entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, sea cual sea esa etiqueta de apertura y esa etiqueta de cierre, se llame como se llame, será información que pertenecerá a ese objeto. Todo esto de aquí pertenece a la etiqueta series, porque está entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Pero si aquí le pusiésemos un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle nombre de serie de televisión, este nombre, este título, pertenecerá a esta serie. Solo a esta, porque está entre su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Si la pusiésemos aquí, pertenecería únicamente a esta serie de aquí, porque está entre su etiqueta de apertura y su etiqueta de serie. De esta forma, podemos darles unas características concretas a cada serie. Si queremos que esta serie sea Los Soprano, pues pondremos entre su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre el nombre. Si quisiéramos que este fuera Los Simpson, entre su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre pondríamos el nombre. Y si queremos que esta sea Breaking Bad, pues entre su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre podemos poner el nombre. Si ahora vamos a la carpeta y damos doble clic sobre el archivo, se nos abrirá con el navegador. Y veremos más o menos lo que hemos escrito. Como he comentado antes, XML no está pensado para hacer páginas web, sino para hacer base de datos, para hacer listas, guardar información. Y de momento tenemos estos 3 objetos. Tenemos una serie cuyo nombre es Los Soprano, una serie cuyo nombre es Los Simpson y una serie cuyo nombre es Breaking Bad. Sin embargo, así como hemos hecho, solo podríamos ponerle un dato a cada serie. Solo le estamos poniendo el título. Pero quizás querríamos otros datos, por ejemplo, el número de temporadas o el año de estreno. Para hacer eso, vamos a utilizar más etiquetas. Dentro de esta primera serie, vamos a crear una etiqueta llamada título. Como esta etiqueta título está dentro de serie, vemos que está entre su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre, este título pertenecerá únicamente a esta serie de aquí. No pertenecerá ni a esta ni a esta. Solo pertenecerá a esta de aquí, porque está entre su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Si ponemos el título aquí, lo que estaremos indicando es que el título de esta serie es Los Simpson, porque este título pertenece a esta serie y hemos dicho que este título es Los Simpson. De la misma forma podemos poner una segunda etiqueta con el número de temporadas. Si ponemos que el número de temporadas es 36, estamos diciendo esta serie tiene dentro de ella, tiene entre su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre, una etiqueta llamada temporadas, y esa etiqueta llamada temporadas vale 36. Por lo tanto, sabemos que esta serie tiene 36 temporadas. Podemos hacer lo mismo con el año de estreno. Le ponemos ¿qué año se estrenó? 1989. Esta serie tiene dentro una etiqueta llamada año de estreno. Este año de estreno vale 1989 y por lo tanto sabemos que el año de estreno de esta serie de aquí es 1989. Y esto podemos hacerlo con todos los elementos de nuestra lista.
Copio y pego esto aquí. Tenemos aquí dentro de esta... No, aquí, perdón. Tenemos aquí la primera serie y aquí la segunda. Dentro de esta segunda serie tenemos un título, un número de temporadas y un año de estreno. En este caso el título va a ser Los Soprano. Los Soprano tienen número de temporadas 6. Año de estreno 1999. Y entonces, esta segunda serie que tenemos aquí tenemos una, aquí tenemos la segunda. Tiene un título. Ese título es Los Soprano. Esta serie de aquí también tiene un número de temporadas. Ese número de temporadas es 6. Y esta serie de aquí tiene un año de estreno. Ese año de estreno es 1999. Y lo mismo con esta última serie que tenemos aquí. Título de esta serie de aquí, Breaking Bad. Temporadas 6. Año de estreno 2009. Si ahora recargamos el archivo, vemos que se ha actualizado. Y podemos comprobar efectivamente que además con estas flechitas de desplegables nos deja verlo gráficamente muy sencillo, que tenemos 3 series. Una serie, 2 y 3. Si abrimos esta primera serie, vemos que tiene un título, que es Los Simpson, tiene un número de temporadas, que es 36, y tiene un año de estreno, que es 1989. Si abrimos la segunda serie, vemos que tiene un título, Los Soprano, tiene un número de temporadas, que es 6, y tiene un año de estreno, 1999. Y lo mismo con la tercera serie, que es Breaking Bad, 6 temporadas, y año de estreno 2009. Esto sería una base de datos. Bueno, no sería una base de datos aún, es un archivo XML que podemos luego transformar en una base de datos, pero sería un archivo XML muy sencillo, donde lo que hemos hecho es, entre las etiquetas globales, que es esta que hemos llamado series, hemos puesto una serie, 2 y 3. En cada serie le hemos puesto una serie de atributos, unos atributos. Le hemos puesto un título, el número de temporadas y el año de estreno. Antes de empezar a transformarla en una base de datos, Visual Studio tiene una extensión que nos ayudará a comprobar si tenemos alguna errata. Si tenemos alguna errata, de forma automática, Visual Studio no sabe comprender XML y por lo tanto no nos lo llevará. Esta extensión sí que nos lo dirá. Si ahora, por ejemplo, escribiese en vez de series, serie E con 2 Es, y esta serie se sigue llamando normal, sigue estando bien, pero esta de apertura está mal, me lo chiva. Me dice, el elemento del tipo serie EE tiene que ser terminado con una etiqueta al mismo nombre. Y por lo tanto, nos está diciendo, estas dos etiquetas son diferentes. Cambia una para que sean iguales. Para que esta etiqueta de apertura sea igual a esta etiqueta de cierre. Y si la cambiamos, ya vuelve a estar bien. Vale. La aplicación que vamos a utilizar para transformar estos archivos XML a base de datos es BaseX. BaseX permite... entiende estos archivos XML y los transformas a base de datos, lo que nos permitirá, 1, editarlos y 2, verlos de una forma gráfica y muy sencilla. Si vamos aquí a Download y le damos a este de aquí, basex11.exe, vamos a instalar la aplicación.
Acepto los términos e instalar. Os pedirán que escribáis una contraseña. Escribís una de la que os acordaréis, porque luego cambiarla es muy complicado. Y lo instalamos. No debería tardar mucho la instalación, ya que no es un programa muy pesado. Vale, completada. Damos a Finish. Y ahora vamos a ejecutar la aplicación. Base X. Y ya se me ha abierto. Nada más la ejecutéis, os tendrá que salir algo así. De momento no tenemos ninguna información dentro de esta aplicación y por lo tanto todo estará en blanco. Vamos a añadir el archivo XML que hemos creado con las series. Si vamos al menú aquí de database y le damos a New, nos permitirá meter un archivo XML que nosotros hayamos creado. Vamos a buscar dónde tenemos nuestro archivo XML. En mi caso lo tengo en esta carpeta. Y es este archivo, archivo.xml. Y nos pide que le demos un nombre al archivo. Voy a llamarles series. Nos aseguramos de que el formato sea XML y le damos a OK. Y ya se nos ha importado. Y vemos varias cosas. Lo primero de todo, aquí a la derecha nos aparece un esquema de todo lo que hemos creado. Tenemos un archivo .xml. Dentro del archivo tenemos una etiqueta llamada series. Y dentro de series tenemos una serie, otra serie y otra serie. Esta serie cada una tiene un título. Aquí vemos un título, aquí otro y aquí otro, una temporada y un año de estreno. Si pulsamos sobre cada serie, podemos ver que nos marca exactamente qué características, qué atributos son los que la definen. En el caso de esta serie, este título, esta temporada y este año de estreno. Nos lo pone en la cajita roja. En el caso de esta, este título, esta temporada y este año de estreno. Y aquí, a la izquierda, nos pone exactamente el código XML que lo ha creado. Este es el código XML con el que se ha creado esta serie con este título, esta temporada y este año de estreno. Y aquí podemos ver todo lo que hemos creado. Todo nuestro archivo XML. Aquí en Visualization podemos ver todas las formas en las que nos puede mostrar este archivo XML que hemos creado. Puede mostrarnos en forma de árbol. A mí me parece bastante confusa personalmente. En forma de carpetas, que es como lo habíamos visto antes en el navegador. Aquí está. En forma de gráfico así. En forma de tabla, que es bastante sencillo. Tenemos una serie en esta fila con este título, esta temporada y este año de estreno, otra aquí y otra aquí. Y por último también nos lo puede mostrar en modo explorador. Para que busquemos, podemos buscar una serie y nos sale toda su información. Y si podemos buscar un título y podemos buscar el título, Los Simpson.
Si vamos aquí a serie, buscamos serie, título, y el título queremos que sea Los Simpson, nos muestra el título de la serie. Podemos ir buscándolo uno a uno. Lo más sencillo y más claro de todo, a mi parecer, es la tabla de aquí, que te lo muestra en filas y columnas y hasta te permite ordenar. Aquí lo ordenamos por año de estreno, aquí por números de temporadas y aquí por orden alfabético en el título. Pero tenéis todas estas opciones. Vale. Vamos a crear otro que va a ser archivo2.xml. La forma que hemos creado aquí las series es correcta, pero no es la ideal. Estas etiquetas de título, temporadas, año de estreno y demás, solo deberíamos utilizarlas, bueno, no solo, pero mayoritariamente deberíamos utilizarlas cuando queramos guardar mucha información en esa misma etiqueta. La etiqueta serie la utilizamos porque queremos guardar dentro de ella un título, un número de temporadas y un año de estreno. Pero dentro de temporadas vamos a guardar únicamente el 36. Por lo tanto, no es lo ideal, no es lo más eficiente abrir una nueva etiqueta para solo guardar un valor. Quizás título sí que nos interese, porque en título quizás queramos guardar el título en varios idiomas. En tal caso, sí que estaría bien abrir una etiqueta, porque vamos a guardar varias información. El título en español, el título en inglés, el título en chino, el título en... Pero si solo vamos a guardar en uno, si solo vamos a guardar un dato, lo mejor sería no crear esa etiqueta nueva, esa etiqueta de título. ¿Cuál es la otra forma que tenemos de guardar esta información si no queremos crear una nueva etiqueta, ya que solo vamos a guardar un valor en esa etiqueta? Con los atributos. Aquí, dentro de esta etiqueta de apertura de serie, podemos escribir un atributo y ese atributo darle un valor. Podemos decirle título y ese título con un igual darle el valor que queramos. De esta forma, en vez de crear una etiqueta nueva únicamente para dar un valor, podemos crear un atributo y dárselo a ese atributo el valor. Este atributo va a estar directamente conectado con serie. Este también, pero esta es una conexión más directa, más eficiente. Cuando solo queramos guardar un único valor, cuando solo queramos un título, un número de temporadas, un año de estreno, lo mejor es, en vez de estas etiquetas, hacerlo con atributos. Aquí hacemos temporadas es igual a 36 y año de estreno es igual a 1989. Y con esta línea ya tendremos toda esa información que antes habíamos hecho con etiquetas como atributos y en una sola línea. Esta sería la forma más eficiente. Lo dicho, esto no es incorrecto, funcionaría, no daría ningún problema, pero lo más correcto, lo más eficiente, lo más limpio, lo que menos ocupa memoria y lo que más claro visualmente es con atributos. Así. Aquí le podemos poner el título Los Soprano, número de temporada 6 y año de estreno 1999. Y podemos eliminar ya todo esto. Y lo mismo. Título Breaking Bad, número de temporada 6 y año de estreno 2009.
Si ahora importásemos esta nueva archivo, el archivo 2xml, y lo llamásemos series 2, este no se está guardando bien. No he borrado esto, ¿verdad? No. Vale. Vale, pues elimino Open and Manage. Voy a eliminar esta base de datos y crear una nueva. Con ahora todo bien. Aquí vemos que ya parece que dentro de las series, dentro de cada serie, no se nos muestra sus datos. Pero si pulsamos sobre ella, vemos que en la tabla siguen apareciendo. Porque ya no es algo que esté dentro de serie, ya no está dentro, sino que pertenece a serie. Aquí lo vemos en la izquierda como es serie, título, temporadas y año de estreno. Y aquí en la tabla también tenemos el título, el año de estreno y las temporadas. Y pulsamos sobre aquí y nos marca esta segunda fila. Y si pulsamos sobre aquí, nos marca la tercera. Esta sería la forma más correcta de hacer el ejercicio que habíamos hecho antes. De cuando queremos guardar únicamente un dato, como es el caso del título, que queremos guardar solo uno, solo un título, en vez de hacerle una etiqueta nueva, le hacemos un atributo. ¿Vale? En Internet, XML es un formato muy común. Seguro que os lo habéis encontrado alguna vez. Y entonces vais a encontraros en Internet muchos archivos con mucha información en formato XML. Normalmente las APIs, que es aquella información que descargamos de Internet para utilizar en nuestras aplicaciones, para utilizar nosotros, están en formato XML. Por ejemplo, una de esas es OMDB API. OMDB API nos devuelve... traducir esta página no. Nos devuelve toda la información, todos los datos que tiene IMDb, que es la base de datos de películas más grande del mundo. Y desde esta página web podemos hacer que en formato XML nos devuelva los datos que nosotros queramos de la película que queramos. Si vamos más abajo, aquí a Examples, para conseguir cosas más avanzadas sí que hay que pagar, pero la mayoría es gratuito. Aquí en Examples, si ponemos el título de la película que queramos, por ejemplo, Casablanca, y le decimos el formato, puede ser tanto JSON como XML, en este caso queremos XML, aquí nos va a devolver esos datos. Vemos que es una película, es una etiqueta película, ¿y qué datos tienes? El título, Casablanca, año 1942, calificación PG, fecha de estreno 23 de enero de 1943 y muchos datos más. Estos datos podemos descargarlos, podemos creárnoslos nosotros, en vez de simplemente tener que ir metiéndolos a mano uno a uno nosotros. Es algo muy útil cuando vayamos a trabajar con grandes cantidades de datos que ya existen, que no son, por ejemplo, nuestros clientes, que esos son únicos y por lo tanto sí que vamos a tener que meterlos nosotros, pero películas, libros, si queréis los datos de una wiki de un videojuego, todas estas cosas que tenéis muchos en Internet, por ejemplo la Pokédex, también es una API muy normal. Pokédex API XML, a ver si me sale. No estoy seguro si no está en JSON. Si está en JSON. Y
aquí también tendréis una... Esta sí que parece que es XML de primeras. Una API con datos de los Pokémon. Que dice su nombre, su ID, sus habilidades, sus ataques. Todas estas cosas, en vez de tener que nosotros, si los queremos para lo que sea, en vez de meterlos a mano, podemos descargarlos directamente de internet. En el caso de OmeDB API, ya veis que es muy fácil de usar, tiene mucha información, toda película que se os pueda ocurrir está, y viene con muchas cosas que nos pueden utilizar e interesar. Los idiomas, los premios, todo esto lo podemos directamente descargar, copiar y pegar en vez de tener que meter manualmente. Vamos a hacer un tercer ejercicio, archivo 3 XML. Generalmente no es obligatorio, pero es recomendable. Empezaremos nuestros archivos XML con la siguiente línea. Versión es igual a 1.0, encoding. Vale. Esta línea configura la versión de XML y el tipo de texto que vamos a utilizar. No es necesaria, pero es recomendable, ya que si no, en programas más complejos, en programas complicados, nos puede causar algún problema su falta. Por ejemplo, aquí, como hemos visto, tiene esta línea, que utiliza la versión 1.0 y el encoding UTF-8 como nosotros. Nosotros también vamos a hacer un archivo XML con la cartera del cine. Vamos a poner 2 películas y vamos a poner su información. Ponemos, lo primero de todo, cartelera, ya que es la etiqueta global dentro de la cual vamos a meter toda la información que queremos, y vamos a tener una película y otra película. Esta película va a tener un título, va a tener uno o varios directores, y dentro de los directores va a haber al menos un director, y va a tener un año de estreno. Estos 3 elementos va a tener película: título, directores, ya que puede ser más de uno, y año. Así que ponemos 2 películas así. Y vamos a decirle sus datos. Vamos a decir título, tiburón, directores. Este director va a tener un nombre, que va a ser Steven Spielberg, y va a haber un año, que va a ser 1975. Y la siguiente película va a ser Matrix, que va a tener una directora, que es Lily Wachowski, y va a tener una segunda directora. Entonces, por eso hemos dicho que directores, para que dentro de directores, dentro de etiqueta de apertura y de cierre de directores, podamos poner 2 directores, va a ser Lana, y el año va a ser 1999. Vale. Aquí os puede estar llamando la atención una cosa. No he dicho justo en el ejercicio anterior que cuando solo tiene un valor no es lo recomendable escribir con etiquetas, que es mejor como atributos. Sí. Pero aquí vamos a ver una cosa nueva y quiero primero verla con las etiquetas, que es la validación.
nosotros podemos crear unas reglas de validación que obliguen a nuestro archivo XML a cumplirlas. Los cambios que hagamos da igual, van a tener que cumplirlas. Si no se cumple, dará error. Y eso es lo que vamos a probar aquí. Vamos a crear unas reglas de validación para que estas dos películas las cumplan. Las reglas de validación las ponemos justo después de esta primera línea. Tiene que ser lo primero después de esta línea. Y va a ser doctype. Y le ponemos el nombre de la etiqueta global, que en este caso es cartelera. Así tiene que llamarse obligatoriamente esto de momento. Va a ser doctype con esta exclamación hacia abajo y el nombre de la etiqueta global. Y abrimos estos corchetes. Lo primero de todo va a ser decirle la etiqueta global que queremos que tenga. Queremos que tenga películas. Queremos que tenga la cartelera. Queremos que dentro de cartelera haya películas. Y entonces vamos a decirle, queremos que el elemento, que la etiqueta, elemento, cartelera, tenga película. Pero hay un problema. ¿Por qué nos está dando error? Porque aquí le estamos diciendo que queremos que cartelera tenga película, pero solo una. No queremos que cartelera tenga solo una película. Queremos que tenga o 0, o una, o muchas. Que tenga todas las que quiera. Para indicarle que queremos que el número de películas sea cualquiera, justo después del nombre tenemos que ponerle este asterisco. Una vez que le hemos puesto este asterisco, vemos como el error que había en cartelera ya no aparece. Va a ser la estructura que vamos a repetir a lo largo de la validación. Vamos a decirle, queremos que el elemento cartelera tenga película. ¿Cuántas veces? En este caso, asterisco. ¿Qué significa? O 0 o muchas. Es decir, cualquier número. Siguiente, vamos a decirle que queremos que película tenga título. ¿Cuántos títulos? Solo uno. Queremos que tenga directores. Queremos que tenga año. Pero primero, exactamente qué indica cada signo? El asterisco, como ya he explicado, indica o 0 o muchos. Puede ser cualquier número de películas. Podemos tener dentro de cartelera 0 películas, podemos tener 1, 2, 3, el número que sea. No hay un límite ni por abajo ni por arriba. También tenemos el elemento más. Si en vez de poner película, película asterisco, pusiésemos película más, en vez de decirle que puede haber 0 o muchas películas, le estaríamos diciendo que puede haber una o muchas películas. No hay límite por lo máximo, pero sí que hay un límite de mínimo una película. Ahora vamos a ir aquí a decirle que queremos que el elemento, si no le ponemos ningún signo, significa que solo puede haber una. Esto sería solamente una película. Esto sería cualquier número de películas. Y este de aquí, que una película o más. Ahora vamos a decirle que elemento película, ¿qué queremos que tenga? Queremos que tenga título. Pero además de título, queremos que también tenga directores. Y además de directores, queremos que tenga año. Ya vemos cómo se nos ha ido el error de película. Aquí le estamos diciendo que queremos que tenga tanto título, como directores, como año. Aquí podemos hacer lo mismo que habíamos puesto aquí. Podemos decirle, queremos que directores haya
1 o allá, en este caso con el asterisco, 0 o muchos, cualquier cantidad. También podemos decirle que haya o un elemento u otro. Estas comas indican que queremos que haya un título y también un directores y también un año. Pero podemos decirle que quizás en vez de año queremos que haya fecha. Porque de error ahora. Vale, ahora sí. Tiene que estar esto entre paréntesis, si no, no lo acepta. Este símbolo de aquí le está diciendo que puede haber o una u otra. Cualquiera de las dos nos serviría para que se cumpla esto que le hemos puesto aquí, de que queremos que esté o año o fecha. Nos hace falta solamente una de las dos, no ambas. Ahora ya tenemos hecho la película. El título no queremos que tenga, ya me lo ha puesto automáticamente, no queremos que tenga dentro una etiqueta, queremos que tenga texto. Para decirle que en vez de etiqueta lo que queremos que tenga este texto, ponemos que es título y su contenido es pdcat. pdata. pcdata. Esto. Tiene que poner pcdata. ¿Qué significa esto? Que sus datos van a ser caracteres. Los caracteres que queramos. Puede ser texto, puede ser números, puede ser símbolos. Los caracteres que queramos. Pero pueden ser... Pero tiene que ser únicamente texto. Perdón, tiene que ser únicamente caracteres. No puede ser una etiqueta. Puede ser, aquí que hemos puesto tiburón, puede ser número, puede ser un símbolo, pero no puede ser una etiqueta, únicamente texto. Esto es lo que hace el pcdata, que tiene que ir con el asterisco, con la almohadilla y con los paréntesis. Vamos a hacer lo mismo para año, que también va a tener texto dentro, pero el elemento directores va a tener dentro etiquetas llamada director. Y esta etiqueta puede salir o una o muchas veces. En este caso saldrá 2 y en este 1, pero nunca saldrá 0. El elemento director va a tener dentro nombre. Aquí me pide que haya un espacio. Y el elemento nombre va a tener pcdata. Para que solo pueda tener texto, nada de etiquetas. Ah, que aquí le habíamos puesto el nombre, es verdad. Esto tiene que estar dentro de un nombre. Y ahora, con estas reglas que hemos puesto aquí arriba, vemos como efectivamente todo nuestro archivo de XML las está cumpliendo. No nos está dando ningún error. Por lo tanto, las reglas que hemos creado aquí arriba se están cumpliendo. Este archivo está tal y como queremos.
no tenemos ningún error en ningún lado. Pero también se puede hacer esto mismo que hemos hecho ahora, pero en vez de ponerlo como etiquetas, como elementos, lo ponemos como atributos. Esta película, vamos a poner su título como atributo. Va a ser Tiburón. Y su año va a ser 1975. Y este director va a tener su nombre aquí. Si queremos, aquellas etiquetas que no tienen ningún contenido dentro de ellas, que no tienen ningún contenido entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, podemos cerrarlas, podemos poner tanto la etiqueta de apertura como la de cierre en una misma línea, poniéndole aquí la barra vertical inclinada. Si la ponemos aquí, ya no necesitamos la etiqueta de cierre. Vamos a poner aquí también título Matrix y año 1999. Esto lo eliminamos. El director, nombre, Lily Wachowski. Y aquí, nombre, Lana Wachowski. Vale, ahora nos da error, pero nos da error porque este archivo no está cumpliendo las reglas de validación que habíamos creado arriba. Así que vamos a cambiarlas. La única que se va a quedar igual es esta. Queremos que dentro de cartelera haya 0 o varias películas. Así que lo demás lo eliminamos. Ahora, para decirle que no queremos que haya algo dentro de la etiqueta, no queremos que haya algo entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, sino queremos que lo tenga como atributo, lo que tenemos que utilizar es primero la exclamación y add list. Le estamos diciendo, vamos a definir un atributo. ¿De qué etiqueta vamos a definir este atributo? De la etiqueta película. Esta película va a tener un nombre y ese nombre va a ser un CData. Va a ser caracteres. El CData permite introducir cualquier tipo de dato, otra vez siendo estos números, siendo letras o siendo signos. No va a dar problemas. Nombre, perdón, es título. Película, título. Y además de esto, si le ponemos un almohadilla required, estamos obligando a que aparezca. Va a tener que aparecer sí o sí. Vale, se está quejando de que tenemos que especificar el elemento película. En este caso, tenemos que crearlo element película. Si no tuviese nada dentro, podríamos simplemente cerrarla poniendo estos paréntesis vacíos, pero tiene dentro directores, así que le ponemos que dentro de película va a estar directores. Además del atributo título, va a tener un atributo que es año. El elemento directores va a tener dentro un director, que puede ser uno o muchos, como habíamos especificado en el ejercicio anterior. Y este director, que lo creamos aquí, va a tener un atributo, que va a ser nombre, perdón,
primero le decimos que el atributo es de la etiqueta director, el atributo al que nos referimos es nombre, va a ser de tipo cdata y va a ser required. Y en este caso, que dentro de director no queremos que haya nada, la etiqueta tenemos que crearla, tenemos que instanciarla aquí con element, decimos que esta es la directora, que esta es la etiqueta director, estamos creando la etiqueta director y esta va a poder contener lo que sea, any. Si quisiésemos que no tuviese nada nunca, podríamos ponerle empty. En este caso vamos a ponerle empty. Any le dejaría poner dentro lo que sea. No es algo ideal porque estamos haciendo esto precisamente para poder validar que lo que se ha introducido es lo que nosotros queremos, que no hay ningún problema, no hay ningún fallo, pero en algunas situaciones quizás nos interese. En este caso nos interesa más empty, que dice que dentro del director no va a haber nada. No va a haber ninguna etiqueta ni ningún texto entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre de director. Y ya se estaría cumpliendo estas reglas de validación. Y vemos como efectivamente no da ningún error. Y por último, cuando estamos creando listas como esta, que es una cartelera con una lista de varias películas, es recomendable que estas listas tengan un ID. Un ID es un valor totalmente arbitrario, imaginario, que nos permite identificar de qué película se trata. ¿Por qué? Porque va a ser un valor único. Ese valor nunca se va a repetir. Tipo de ideas que vemos en el día a día. Un ISBN de un libro es un ID. El DNI es un ID porque son valores únicos que nunca se repiten, que no significan nada, son un montón de números o letras aleatorios, pero que sirve para identificarnos a nosotros. Porque como es único, como nunca se repite, sabemos que cuyo ID sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 va a ser exactamente de esa persona, porque ese DNI no lo tiene ninguna otra persona. Por lo tanto, si nos encontramos ese DNI, pertenece a la persona. Pues esto es lo mismo. La película que tenga el ID 1, 2, 3, 4 va a ser siempre Tiburón. Y si nos encontramos el ID 4, 3, 2, 1, va a ser Matrix. Porque no va a haber ninguna otra película con ese ID. Quizás haya alguna otra película llamada Tiburón. Pero nunca va a haber otra película que tenga el mismo ID que esta de aquí. Por eso es muy muy recomendable y cuando ya empezamos a hacer cosas casi obligatorio, ningún programa os va a forzar. Pero en el momento en el que queramos hacer cosas medio complicadas, es prácticamente obligatorio, si no, no hay forma de hacerlo, que estas películas, que todo esto tenga IDs. Así que vamos a ponérselo. ID es igual a 1 e ID es igual a 2. El atributo de ID es especial, porque en vez de ser cdata, es ID. Tiene su propio tipo de dato. Aquí se lo ponemos ID y vemos que nos sigue dando error. ¿Por qué? Los IDs en SQL no, pero en XML no permite que su primer valor sea un número. Puede llevar números, pero no puede ser su primer valor un número. Si aquí le ponemos, por ejemplo, P1, porque es la película número 1, y aquí P2, porque es la película número 2, el error desaparece. Ya no hay ningún error. Pero si aquí pusiésemos P1, nos da un error. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el ID tiene que ser único. Eso es lo que significa aquí que sea de tipo ID. Y que no sea único, que se esté repitiendo aquí y aquí, es un error que no nos va a permitir, porque el ID siempre tiene que ser único. Y si se repite, si este DNI, si este ISBN se repite, ya no nos sirve de nada,
porque con ese DNI no vamos a poder identificar a la persona. Así que este ID va a tener que ser único. Y vamos a ponerle también un ID a director, que es otro elemento que nos interesa tener un ID. Este va a ser D1 y este va a ser D2 y este D3. Y ya no tendríamos ningún error. Tenemos la película con todos los atributos que queríamos y el ID identificador, su DNI, su SBN, ese valor arbitrario que no conocemos, pero que una vez que lo conozcamos, una vez que lo recuperemos, es con el que sabremos identificar la película. Y también el director, que tiene aquí su nombre y tiene aquí su ID. Vamos a importarlo a base X, new, archivo 4, y lo llamamos cartelera. Y vemos que aquí los directores tenemos la película número 1, que ya vemos cómo está llamando esa película por su ID, porque es ese valor por el que vamos a identificarlo, es ese valor único por el que lo reconoceremos, que tiene directores y tiene un director llamado D1. Y la película número 2, que tiene el P2 y tiene dos directores, el D2 y el D3. ¿Se puede poner el nombre del director o de la película como identificador? Sí, pero no es recomendable porque un nombre, incluso con apellidos, se puede repetir. Por ejemplo, en una base de clientes, si lo suficientemente grande, acabamos teniendo suficientes Pablos García García para que se repita, porque es un nombre y unos apellidos muy comunes. Y en el momento en el que nos salga un segundo, ya los IDs no nos servirán para nada, porque ya no son identificadores. Y por lo tanto, es muy poco recomendable, es prohibidísimo hacer que los IDs sean los nombres. Tienen que ser estos valores arbitrarios, totalmente sin significado, cuyo único valor sea identificar, como un DNI. Y aquí vemos en la tabla, si elegimos cartelera, entonces aquí los directores, y si aquí elegimos que nos muestre la película, que nos muestre la cartelera, vemos que hay películas que son Tiburón y Matrix, que son de Steven Spielberg, Lily Wachowski, Lana Wachowski, año, y vemos también los IDs. Que los IDs quizás es algo que nos interese ocultar, ya que no tiene ningún valor para nosotros, no tiene ningún significado. Y aquí vemos las dos películas que hay. Tenemos la película Tiburón y la película Matrix, con sus directores, con su ID, con su año y todos estos valores. Sobre todo nos interesan estos. Pues eso era todo lo que quería ver por hoy. Ya habéis visto más o menos cómo funciona XML, estas serían las bases. Hemos visto cómo crear archivos y cómo validarlos. Es un lenguaje de marcas bastante sencillo y muy utilizado, junto a JSON el más utilizado para este tipo de guardado de datos. Ya habéis visto la página que os enseñaba aquí, que podéis recuperar cualquier película que queráis y os lo den en formato XML. Y entonces, si no tenéis ninguna duda, lo dejamos. Vale, pues recordaros que cualquier cosa que os surja podéis enviarnos un mensaje por la mensajería. Y pues ya nos veremos en la siguiente tarde, en la siguiente clase. Pasad buena tarde.